nacional, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso a nivel nacional disminuyó 25.3. ¿En qué país viven? Por favor, señores, sean serios en su análisis. Solamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, del 2012 al 18, que gobernaba el PRI, se reportaron 11,000 casos más que con Andrés Manuel López Obrador y que con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y no les digo en el sexenio de Felipe Calderón, que no solamente fue un espurio, sino que puso a este país en la lógica de la guerra contra el narco que no existía. Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Muth y nos encontramos el día de hoy a mitad de semana, miércoles 10 de septiembre del 2025. Pues arrancamos rápidamente, donde se calentó la Cámara de Diputados. La presidenta, la caballona Kenia, no pudo meter ni las manos mientras que Alito Moreno manda a sus siervos a mentir. Ahí pueden ver a esa Graciela Ortiz, no se imaginan todas las babosadas, es más, habla idéntico, hasta parece que tienen el mismo teleprompter porque dicen las mismas babosadas. Y sobre todo para atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador. También salió el otro, el que salió más gallito que esta, fue este chapulín. Gibran Ramírez realmente se voló la barda, no se imaginan cómo se puso a gritar como loco este sinvergüenza. Pero la diputada Liliana Aguilar lo sentó de un manotazo y les demostró cómo desde Peña Nieto y la espuria del enano de Calderón nos dejaron el país. Pero gracias a Andrés Manuel López Obrador y la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, somos reconocidos internacionalmente. No se lo pueden perder, mexicanos. Si les gustó el video, por favor, apóyenme rápido con un like, compartirlo y no olviden activar la campanita. Comenzamos. Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Graciela Ortiz González del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, diputada. Con su permiso, presidenta, mesa directiva, compañeras y compañeros diputados. Hoy hago uso de esta tribuna en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y queremos expresar hoy en este día, con firmeza y con responsabilidad, nuestra profunda preocupación por el rumbo que ha tomado la política interior del gobierno federal. El manejo de la política interior ha sido pálido y desvanecido y desde luego no ha dado buenos resultados. Lo decimos con toda claridad, sentimos que la política interior en México está fracasando. Y ha fracasado porque el diálogo institucional ha sido sustituido por la imposición de las ideas que el oficialismo le plantea al país. Ha fracasado porque la gobernabilidad se ha subordinado a la propaganda. En materia de gobernabilidad, este gobierno ha sido incapaz de construir consensos con las fuerzas políticas y sociales mexicanas. En lugar de tender puentes, ha optado por el centralismo y la exclusión. En materia de seguridad interior, el país vive en una constante crisis. Los índices de violencia no han disminuido como lo pretenden hacer creer. La militarización de las tareas de seguridad pública se ha profundizado sin resultados claros, mientras la Guardia Nacional se ha convertido en lo que aquí en esta misma tribuna advertimos, se ha convertido en un brazo más del ejército, debilitando el carácter civil de nuestra democracia y dejando sin una policía capaz, profesional y experimentada de plantear y resolver los graves problemas de seguridad. En este primer año de gobierno se ha profundizado además cada vez más, y esto es preocupante, la centralización del poder y el debilitamiento del federalismo, mientras su estrategia económica asfixia presupuestalmente a los estados de la República, a las entidades federativas. La Estrategia Nacional de Seguridad deja de lado a los municipios, debilitando a sus policías locales. Todas sus reformas han tenido como objetivo fortalecer al gobierno federal y dejando de lado el principio fundamental de nuestra Constitución mexicana, que habla de un federalismo integrado por municipios, estados y federación. Y como consecuencia, han ustedes abandonado a los 2.400 municipios de todo el país, dejándolos a su suerte. En síntesis, el centralismo de Morena empobrece a los municipios, debilita a los estados y abandona a la ciudadanía. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, en junio de 2025, el 73.2% de la población de 18 años y más residente en 91 áreas urbanas considera que es inseguro vivir en su ciudad. ¿Y qué podemos decir del combate a la corrupción? Lo sabemos todos. Una red de huachicol desde las esferas más altas del poder
refleja que la escoba del sexenio pasado no barrió ni de abajo para arriba ni de arriba para abajo. El rebarrendero sexenal resultó que no sabía barrer y que nos dejó en manos de una corrupción raspante desde el gobierno mismo. En lo político vivimos una regresión autoritaria, digámoslo con todas sus letras. Desde Palacio Nacional se desmanteló al Poder Judicial, se desacredita al INE, se destrozó la autonomía de los órganos constitucionales y se persigue a opositores, se censura a críticos y se premia a los incondicionales. Queremos dejar aquí muy claro que el PRI estará para defender a México, para defender a los mexicanos, para defender sus instituciones, para defender su democracia y la legalidad y el Estado de Derecho en el que debemos de vivir. No vamos a callar ante el fracaso y no vamos a ser cómplices del retroceso. México, amigas y amigos, mexicanos, ciudadanas y ciudadanos que nos escuchan desde todos los rincones de la República. México, los mexicanos merecemos más, muchísimo más de lo que en este año se ha visto en este gobierno que encabeza la República. Que México sea, entonces, el que mañana señale, denuncie y persiga a quienes hoy le han fallado a sus ciudadanos. Muchas gracias, señora presidenta, compañeras y compañeros. Se hicieron más reformas constitucionales que trabajo con núcleos agrarios, más reformas constitucionales que trabajo con la niñez, más reformas constitucionales que acciones de construcción de paz. Pues lo presumen porque no quieren que se hable del tema de hoy y de estos meses, que es la política mafiosa que está quedando al desnudo, cada vez con más marinos muertos en un entramado de huachicol fiscal que financió las campañas de Morena en 2021. Quieren que hablemos de eso, de esto. No quieren que hablemos de eso, que es la política interior. No quieren que hablemos de que el desgobierno que tiene Rubén Rocha Moya, todo este primer ejercicio del gobierno federal no se ha tocado ni con el pétalo de una rosa. No quieren que se hable de la república mafiosa que está ocultando a los operadores políticos de alto nivel que construyeron esas redes de huachicol fiscal y que intentaron disimularlas hasta que el gobierno de los Estados Unidos los presionó. No van a poder disimular eso, aunque sean honestos en estos informes que muestran que quieren gobernar con reformas y con retórica, pero sin política y mucho menos con política pública, porque de eso no saben, a eso no se quieren acostumbrar, no quieren tomar la responsabilidad de gobernar, quieren seguir únicamente en la retórica como si siguieran en la oposición. Eso no es hacer un gobierno responsable, eso es ser oportunistas y abandonar los valores que durante muchos años dijeron sostener. Adelante. Se dice que quien habla desde la amargura convierte su voz en eco vacío. Quien carece de competencia disfraza su fracaso de crítica. Y quien se niega a transformarse termina condenado al olvido, o en este caso al pan naranja. Es muy extraño que venga la oposición acá hablar de este informe que ha sido histórico a pesar de ustedes, hablar, por ejemplo, de liderazgo femenino, cuando utilizan a las personas, a las compañeras de vida de quienes liderean los estados que se gobiernan como accesorios ornamentales en redes sociales, o que claman venir a hablar de verdades incómodas sin siquiera poder pronunciarlas o leerlas correctamente. Hay quienes hablan de democracia reclamando diálogo, pero al mismo tiempo han dejado claro que son el eco viviente de su decadencia porque lo han querido acabar a golpes, no solamente retando a un poder, sino a su propia historia. Esa es la política sin autocrítica, incapaz de mirarse al espejo y que, como advirtió Sócrates, una vida sin examen no merece ser vivida. Lo mismo vale para un poder que se niega a examinarse, que se condena pues a repetir su miseria. Y en términos prácticos nos da mucha pena que tan jóvenes estén tan amargados, porque de verdad hablan desde la amargura, de la nostalgia o del protagonismo de la derrota. Gramsci, en un análisis dialéctico, recordaba que la crisis surge cuando lo viejo muere
y lo nuevo no acaba de nacer. Nosotros en México, nosotros con nuestro movimiento hemos resuelto esa encrucijada. Lo nuevo ya está aquí y ha nacido con un cambio drástico de liderazgo. Por primera vez en la historia se nieguen ustedes a reconocerlo y a pesar, fíjense, se niegan a reconocerlo a pesar del reconocimiento internacional del liderazgo sereno y preciso de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que por primera vez en la historia rompimos 200 años de patriarcado. Este movimiento, no el PRI, no el PAN, no el Movimiento Ciudadano, este movimiento rompió 200 años de patriarcado. ¿Y a ustedes les parece poco? Y vienen a hablar de liderazgos femeninos cuando los gobiernan influencers de poca monta. La política, pensaba Simón de Beauvoir, siempre había negado a las mujeres el espacio del universal. Hoy nosotros, nuestro movimiento, rompió ese destino y el poder, le pese a quien le pese, tiene rostro femenino, pero no cualquier rostro femenino, el de una científica que encarna el liderazgo, que rompe inercias y paradigmas y que su ejemplo se suma a la ola progresista latinoamericano con la disciplina de la ciencia y la fuerza del pueblo. Y el que ustedes sean tan pequeñitos como oposición y no lo reconozcan, habla de su decadencia. Se dice que el primer año es brújula y marca el norte y el horizonte. Y en temas de seguridad y de política interior nosotros lo hemos hecho. La secretaria de Gobernación, también una mujer, ejemplo, en el liderazgo de la política interior, ha dado no solamente diálogo abierto a las fuerzas políticas, sino también a quienes tienen los mayores problemas y más sentidos de este país, a los desaparecidos. Que por cierto, algunos de los estados de los que vinieron a hablar acá encabeza esa lista de desaparecidos. El tema de seguridad, fíjense bien, tenemos un despliegue extraordinario de 102.331 elementos de la Guardia Nacional, a pesar de la mezquindad con la que ustedes han actuado para darle atribuciones a esa Guardia Nacional. 63.905 efectivos están en las calles, asesorando y ayudando a nuestros gobernadores, a nuestros ciudadanos, pero también a sus gobernadores, que por cierto hoy se dicen claudistas, distinto a la mezquindad que vienen y que encabezan sus partidos políticos. Se incorporaron 2.585 elementos de la Marina, de lo más capacitado, a los elementos de la Guardia Nacional, y vienen a hablar acá de una estrategia fallida de seguridad cuando logramos disminuir apenas en 6 meses el 20.8% del promedio diario de los delitos de alto impacto a nivel nacional. El promedio diario de víctimas de homicidio doloso a nivel nacional disminuyó 25.3%. ¿En qué país viven? Por favor, señores, sean serios en su análisis. Solamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, del 2012 al 18, que gobernaba el PRI, se reportaron 11,000 casos más que con Andrés Manuel López Obrador y que con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y no les digo en el sexenio de Felipe Calderón, que no solamente fue un espurio, sino que puso a este país en la lógica de la guerra contra el narco que no existía y que hoy nos tiene con los problemas de seguridad que estamos enfrentando. Nosotros en el PT estamos muy claros en algo. El liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en política interior es único, es reconocido por muchos personajes internacionales, no solamente en su política interior, sino en el manejo de la relación con los Estados Unidos. Solamente la mezquindad de una oposición huérfana del apoyo popular no lo ve. Pero sigan así, sigan perdiendo votos y apoyo popular, que nosotros nos estamos encargando de transformar en este país. Muchísimas gracias. Gracias a usted, diputada. Tiene ahora el